es hora de analizar no solo el rol del presidente del Consejo de Ministros dentro de un gobierno en medio de la decisión del presidente Pedro Castillo de que sea Guido Bellido quien encabece el gabinete, sino también todo lo que esto va a generar en materia de consecuencias políticas. Y lo vamos a hacer esta mañana con alguien que ha sido expresidente del Consejo de Ministros, el señor Jorge del Castillo, quien ya se encuentra con nosotros. Doctor del Castillo, muchísimas gracias por estar aquí. Conversábamos un poco previo a la entrevista, un tema que es bastante preocupante porque al señor Bellido se le ha criticado, inclusive por algunos tweets y comentarios misóginos, homofóbicos, pero también no solo por sus relaciones con sus relaciones directas con temas de corrupción, el caso de los dinámicos del centro, por no deslindar con Sendero Luminoso y señalar que son terroristas, sino también por sus declaraciones en contra de la DEA y su presencia en nuestro país. A ver, esto es un cúmulo de problemas que deben preocuparnos a todos. Y usted ha explicado en otras ocasiones la información delicada en materia de políticas de Estado anticorrupción, antidrogas, antiterrorismo, a la que accede un presidente del Consejo de Ministros y a la que ya probablemente debe tener acceso el señor Guido Bellido. ¿Cómo funciona esto dentro del Ejecutivo y cuán peligroso es que esté una persona tan cuestionada? Bienvenido. Gracias. En primer lugar, permítame decirle que a mí me parece un despropósito haber nombrado al señor Bellido presidente del Consejo de Ministros. Primero, no se le conoce ninguna experiencia de gestión directa. Este Bellido era un eterno estudiante de la Universidad del Cusco, un agitador profesional. Él estuvo en el asalto al aeropuerto del Cusco, cuando se tumbaron las paredes y saquearon las dependencias internas del aeropuerto del Cusco. Él ha tenido mucho que ver con los líos en el corredor minero, una persona intransigente, sin una capacidad negociadora de solución de las cosas. Segundo, es un hombre que ha hecho apología al terrorismo. Y eso está probado con un video que le hizo una periodista en Cusco, precisamente, y en esa misma entrevista, él calificó al ejército como una entidad terrorista. Sí, dijo que el ejército también había hecho acciones de terrorismo, eso fue lo que dijo. Y lo paradójico, que el ejército hoy día le rinde honores en el cuartel general del ejército a ese sujeto, ¿no? A mí no cesa de sorprenderme. Pero el otro tema y la cereza en el pastel es lo que usted mencionaba. Resulta que la Dirección de Inteligencia Nacional es una dependencia que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Por tanto, recibe el Premier, yo lo hacía, todos los días informes de inteligencia. Y no solamente eran los de la DINI, a veces venían otros informes de inteligencia. Y una vez por semana teníamos una reunión obligatoria que se llamaba Núcleo de Inteligencia, a las 7 de la mañana los días lunes, para poder planificar toda la semana. Entonces, hoy día este señor Bellido va a ser receptor de esa información, clasificada, secreta y muy sensible a la seguridad nacional y vinculada, por ejemplo, no solamente a temas políticos, sino a aspectos, por ejemplo, como el terrorismo, como el narcotráfico. Pero si este señor es un apologista del terrorismo, ¿qué cosa podrá hacer con los papeles que le lleguen ahí respecto a prevenir temas de terrorismo o combatirlos? Frente a esta situación, doctor del Castillo, ¿cuál debería ser la estrategia? Y aquí hay que ser claros, porque mucho se menciona de la actitud de la derecha o las fuerzas que se hacen llamar de centro derecha, vamos, la oposición, ¿no? La oposición, si hacemos un símil con la situación de Venezuela, la oposición en Venezuela nunca ha podido
unirse realmente con el fin común de derrocar lo que en claras voces es una dictadura. Entonces, aquí hay que tender puentes dentro de la oposición. ¿Cuál debería ser la actitud, considerando que varios sectores de la oposición, sobre todo de la derecha, llegan desprestigiados, no solo al juego político, no solo dentro del Parlamento, sino también es la percepción que tiene el Perú en general? Bueno, yo creo que aquí no tiene que ver la derecha, ni el centro, ni la izquierda democrática. Acá es una preocupación nacional por un sistema que puede terminar aboliendo las libertades, puede terminar aboliendo nuestro sistema económico e imponernos un sistema estatista, ¿no? Recortar la libertad de expresión, ya hay signos en ese sentido. ¿Qué cosa ha significado, por ejemplo, esa carta que ha firmado Pedro Castillo contra periodistas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Eso no es aceptable, como usted comprenderá. Entonces, no es un tema de la derecha. Yo no tengo nada que ver con la derecha, ninguna presencia ahí. Esto es un tema de personas que creemos o no en la democracia, que defendemos o no las libertades. Ese es el punto. Y hoy hago un llamado para que no solamente partidos políticos, sino la sociedad civil, las personas, los estudiantes, la juventud, ¿no? Tomemos las banderas de una suerte de frente democrático, algo así, que más allá de partidos y sin reconocer fronteras internas, tengamos toda una posición común de defensa del Estado de Derecho, de defensa de las libertades. ¿A través de qué mecanismos, doctor? A través de los mecanismos de la unión, de la conciliación, de formar, no es primera vez que en el Perú se formaría una cosa así. En 1945, por ejemplo, José Luis Bustamante Rivero llegó a la presidencia de la República con un frente democrático, que no era un partido, era un frente democrático que se hizo para salir de una dictadura y entrar a la democracia. Bueno, estamos aquí por entrar a una dictadura totalitaria, y tenemos que ver que eso no pase. Y cuando nombran, y esto no significa, dejo en claro, desconocer los resultados electorales, eso va aparte, sino cuando el presidente Castillo se deja presionar por este señor Vladimir Cerrón, de quien dijo que no iba a ser ni portero, pero resulta que efectivamente no es ni portero, él es el que nombra a los ministros. Es obvio que la presencia de este señor Bellido responde al designio de Vladimir Cerrón, y no es el único, son varios los ministros. Entonces, si esto nos va a llevar a un despeñadero, si por ejemplo el presidente del Consejo de Ministros va a tener acceso a información clasificada a la cual no podría acceder como parlamentario. Como parlamentario, que lo es, él puede integrar todas las comisiones menos la de defensa, claro, y la de inteligencia. Pero resulta que lo que no puede hacer en el Parlamento ahora lo va a hacer con creces en el Ejecutivo. Yo sugiero que el Congreso de la República prontamente emita una ley para prohibir, para extender la misma prohibición que está en el Congreso, extenderla al Ejecutivo. De forma tal que el presidente Castillo tendrá que tomar la decisión de retirar de la presidencia del Consejo de Ministros a este señor, porque no puede él ejercer funciones que están inherentes a su cargo, ¿no? Pero al no ser las leyes retroactivas, esto podría una nueva ley. No, una nueva ley. Eso es una nueva ley y no tiene que ser retroactiva, porque esa no es para anular el nombramiento, es para que no tenga acceso a esa información. ¿Y usted cree que una presión de este tipo generaría un cambio en la actitud del presidente Castillo? Porque aquí lo que es claro es que no hay ninguna luna de miel y él ha querido, si bien muchos señalan su mensaje fue un tanto moderado, él ha querido ir de frente a la yugular. No, de moderado no tiene nada el mensaje, ¿eh? Parecía al principio. Pero, por ejemplo, cuando le habla de las rondas urbanas, ¿qué cosa es lo que está diciendo? ¿Qué está insinuando este señor? Que la policía, el serenazgo, no sirven, hay que hacer rondas.
¿Un grupo paramilitar, señala usted? ¿Y quiénes integran las rondas? Sus militantes, ¿no? Sus seguidores. Esos son las rondas. Entonces, que irán haciendo un trabajo de inteligencia en las ciudades. Eso es lo más parecido. Esa es una receta cubana. En Cuba se llama eso Comité de Defensa de la Revolución, CDR, que existe en todas las cuadras. Entonces, esa gente es la que vigila a los contrarrevolucionarios, entre comillas, etcétera, etcétera. Entonces, de moderado no tiene nada. Él quiere llevar adelante la Asamblea Constituyente, eso no es moderación, eso es exageración. Ya que usted menciona el tema, el asunto de no gobernar desde Palacio, doctor del Castillo, también puede sonar bastante romántico, pero la verdad de la situación es que Palacio de Gobierno tiene una organización interna que, por ejemplo, permitió que supiéramos que Richard Swing entraba y salía varias veces. Es decir, hay un tema también de cámaras de seguridad, de transparencia, de respetar el orden dentro del Ejecutivo. Bueno, eso está adscrito dentro de una ola que yo llamaría de alejamiento de los valores republicanos, ¿cierto? Como si Palacio Gobierno fuera un lugar no deseado y que responde a una etapa colonial. No, perdón. Eso le llaman la casa de Pizarro porque Pizarro en ese terreno tuvo su casa original y ahí está Higuera de Pizarro, lo único que queda es Higuera, ¿no? Pero esa es una construcción que data de los años 30, ¿no? O sea, tiene algo menos de 100 años y ha tenido cambios, ha habido incendios, cambiaron, en fin. Entonces, apartarse del Palacio de Gobierno está dentro de la línea que le estoy diciendo, de apartarse de los valores republicanos, no Palacio de Gobierno. El escudo nacional sin palmas. Y anoche he visto en la juramentación, fíjese usted en las fotografías, en las imágenes, la cornucopia en las tres banderas que estaban atrás de donde juramentaban los ministros con el presidente, en lugar de tener las monedas doradas que salían de la cornucopia, salía una masa negra que no sé qué será. Eso es mutilar y cambiar un símbolo patrio que está aprobado por una ley como es el escudo de la República. También hay otras cosas, por ejemplo, vamos a cambiar el Ministerio de la Cultura a las culturas, ¿no? Esto implica un cambio que nos lleva hacia lo plurinacional, que es la contradicción de un Estado unitario como la Constitución define al Perú. Bien, doctor del Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir no solo su preocupación, sino su táctica, ¿no? Interesante la sugerencia que se brinda al actual Parlamento de emitir una ley que pueda prohibir también que personas que estén siendo investigadas por temas relacionados a terrorismo, apología al terrorismo, puedan acceder al Ejecutivo. Aquí hay algo que es sumamente importante y es cómo va a actuar la oposición que está integrada por ese otro 50% que no votó por Pedro Castillo, por el lápiz, pero también por varios agentes políticos, desde sus redes sociales, Julio Arbizu, por ejemplo, están señalando, no me arrepiento de mi voto, pero esta decisión no me parece correcta. Y aquí el silencio, por ejemplo, de algunos líderes de izquierda, de centroizquierda, no nos dice nada positivo. Así que tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar pendientes de que estas señales que preocupan no se conviertan en acciones totalmente radicales. Ahora sí hay que mencionar algo muy breve, el tema de la cornucopia que decía el doctor del Castillo. Ya se ha señalado desde diversos medios que es más un tema de iluminación de las banderas y del propio teatro. Hacemos una breve pausa en el programa, pero usted no se mueva, vamos a seguir aquí en Ya es Hora analizando los temas de esta semana. Regresamos.
Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.